Tras el descubrimiento de escritos antiguos que se han publicado recientemente, muchos relatos de la vida de Jesús y de sus discípulos han sido puestos en duda. Estudios, libros y ficciones han levantado cuestionamientos sobre el contenido de estos escritos. ¿Qué verdad existe en el mensaje de los evangelios apócrifos y de los libros agnósticos? En búsqueda de la verdad sobre este tema, aquí comienza Evidencias. Los evangelios apócrifos han sido motivo de mucho estudio tanto por los aficionados como por los críticos de la historia bíblica. Pero, ¿qué son estos evangelios y cuándo fueron escritos? La mejor forma de contestar acerca de qué son los evangelios apócrifos es clarificar qué son los evangelios. La palabra evangelion en griego significa buenas nuevas. Entendemos que ya en el contexto del cristianismo la palabra cobra otro significado. Tú ves uno de los autores del Nuevo Testamento, en este caso Mateo, en el capítulo 4, versículo 23, cuando él se refiere a la obra de Jesús de Nazaret, en el 4:23 dice: y Jesús recorría toda Galilea, y enseñando en las sinagogas, predicando el evangelio del reino, y sanando toda la enfermedad y dolencia a la gente. Jesús mismo es el que le da este giro a esa palabra común. En el final de su ministerio, en Mateo 24, él dice que este evangelio sería predicado a toda nación, tribu, lengua y pueblo, dándole un carácter divino, un carácter especial. Estas biografías de Jesús del primer siglo comienzan a tomar este término. Marcos, siendo probablemente el primero de estos relatos biográficos acerca de Jesús, él comienza su relato hablando acerca de el Evangelio. Este es el Evangelio, el comienzo del Evangelio. Marcos, escribiendo a eso del año 50 después de Cristo, probablemente de la boca de Pedro, según algunas tradiciones, él relata los detalles de la vida de Jesús. Tomando ese relato, en la década del 60, ya tenemos a un Mateo, llamado Mateo, uno de los 12, y Lucas escribiendo a sus grupos o a sus audiencias. En el caso de Mateo escribe en arameo y su evangelio se ve que tiene un sabor, una tendencia judía, y él habla a los judíos o les presenta estas buenas nuevas, este evangelio, a los judíos. Lucas lo hace a los gentiles, tomando los escritos de Marco y abundando con algunas de las tradiciones orales que había acerca de la vida de Jesús. El último de estos relatos, que se hace durante el primer siglo, a eso del año 96 aproximadamente, siendo el último libro de la Biblia, después de Juan haber escrito el Apocalipsis y haber escrito sus cartas, él finaliza su ministerio con el Evangelio, según Juan, a una audiencia diferente, una audiencia que no podía tocar a Jesús, una audiencia que no podía ver a Jesús. Estos cristianos de segunda generación, él les dedica este evangelio, el evangelio de Juan. Pero después de estos 4 individuos haber hecho relatos biográficos de Jesús, tenemos que durante el primer siglo se popularizó el género de llamarles la atención a algunos de los eventos de la vida de Jesús, de los cuales no había mucha información. Y usando el seudónimo de Tomás, de Bartolomé, de María y otros de los famosos de la Biblia, pues muchos autores, después del primer siglo, comenzaron a escribir evangelios o versiones. Los evangelios apócrifos serían en este día, en el presente, un plagio de lo que, algunos por lo menos, de lo que diríamos hoy en el presente, de una obra que la hace un autor y le coloca un nombre de un famoso. Es decir, por decir, yo puedo escribir una novela y para que sea aceptada en el medio,
¿cierto?, que me encuentro, bueno, coloco un nombre de uno de estos escritores famosos y entonces tiene un renombre para que entre tranquilamente en la sociedad mucho más fácil. De ahí que surge esto de evangelios apócrifos, es decir, empezaron a surgir ciertas historias de la vida de Jesús o de la iglesia primitiva, también del libro parecido al libro de los Hechos de los Apóstoles, ¿cierto?, donde cuentan distintas narraciones, distintos hechos que se sucedieron mientras el maestro junto con sus discípulos estaban aquí en la tierra, y donde colocaron nombres de discípulos o de allegados a los discípulos. El hecho es quizás fundamental, bueno, algunos le pusieron, el libro apócrifo de Juan, bueno, siempre uno dice, bueno, es el discípulo amado, ese Juan, no, bueno, entonces había que verificar si verdaderamente fueron escritos de él o no, y cómo se podía saber, a través de la literatura, de la forma, ¿cierto?, como Juan escribía, de la forma como él se desarrollaba su lenguaje. Entonces también conforme a las verdades que sostenían estos escritos y también algunos hechos que muchas veces presenta que son más personales frente a ese autor, que él ve una cosmovisión muy personal y nada que ver a lo que Juan o algún autor original tuvo, ¿no? Una gran cantidad de evangelios apócrifos fueron escritos a partir del primer siglo. Entre estos, ¿cuáles son los más conocidos? Cuando hablamos acerca de evangelios apócrifos, aún así yo tengo que ser un poco cuidadoso cuando les estoy explicando. Porque cuando hablamos acerca de estos evangelios, no todos eran rechazados. Apócrifos, cripta, viene de esta palabra que utilizamos para el lugar escondido donde las personas se entierran, o críptico, algo que está secretivo. Apó es una conjunción griega, así que desde tenemos de la cripta o del oculto, se habla acerca de evangelios que no se leían en público, que se leían en secreto o no eran usados en la liturgia original. Otros le llaman a estos escritos deuterocanónicos. Deuteros, segundo canon, o la segunda regla, aquellos que no entraron en el canon. Y así se conocen algunos libros del Antiguo Testamento que han sido incorporados en la Biblia católica, por ejemplo. Pero tenemos diferentes grupos cristianos que aceptaron algunos de estos evangelios. Por ejemplo, el Evangelio de Tomás es un evangelio muy hermoso, con historias similares a las que tenemos en los 4 evangelios, y tenemos otros detalles. Tenemos también Tercera de Corintios, tenemos la visión de Hermas y otros escritos que los cristianos consideraban como importantes. Hay siempre duda en cuanto a algunos decían de que si realmente el Evangelio de Juan fue hecho por alguien después de haber vivido un poco de tiempo más adelante. El presbítero Juan, él ahí presenta algunas situaciones no comunes en cuanto al Evangelio. Están justamente también de Pedro, que se mencionan algunas cosas. Es decir, hay muchos libros, innumerables libros, que están en esa connotación. Así que nosotros tenemos hombres o autores que eran populares durante el primer siglo, Clemente de Alejandría y otros, que sí contribuyeron, y entonces los cristianos tenían esto como un segundo cuerpo de escritos, que algunos lo incorporaron a sus Biblias, otros no. Algunos entraron al canon es la regla, otros no entraron. A diferencia de los evangelios apócrifos, los libros agnósticos tienen algunas características especiales. Para mejor comprensión sobre ellos, ¿qué son estos libros y cómo surgen dentro del cristianismo? Los evangelios gnósticos son escritos que surgieron justamente después de la muerte de los discípulos en la época de los primeros padres de la iglesia, donde se cree en esa época, se habla de que había 200 corrientes gnósticas que ponían en duda la veracidad de ciertos escritos y que también la veracidad de la autoridad de los autores, cierto, que lo habían escrito. Y por eso allí presentan siempre el interrogante. Son libros, yo diría más bien, si tendría que poner una palabra ahora, críticos, pero críticos en forma negativa, donde presentan muchas teorías que tildan en la suposición, ¿cierto? Donde de repente ponen en tela de juicio ciertas cosas
que como que no coinciden entre un evangelio y el otro, y entonces verdaderamente están equivocados o no están equivocados, o si sucedió verdaderamente o no sucedió, qué pasó, porque hay diferencias. Estos escritos en su mayoría fueron destruidos, eran considerados como heréticos, porque allí sí se presentaba otro evangelio. Se presentaba un tipo de evangelio que unía la filosofía griega juntamente con el cristianismo, que este cuerpo mortal tenía que ser liberado, el espíritu tenía que subir, y tenemos que el Código de Da Vinci, la novela escrita por Dan Brown, él capitaliza sobre eso y dice que estos eran los verdaderos evangelios, estos evangelios perdidos, como el de María Magdalena o el de Judas Iscariote, que fue renombrado recientemente. El de María Magdalena, una traducción del cóptico de la palabra que se utiliza para besar, el ósculo santo, ellos la quieren mover para ver que Jesús besaba muchas veces a María, aludiendo a un cierto tipo de relación íntima entre María Magdalena y Jesús, lo cual no es sostenible, ni aún en esos escritos, ni aún en los escritos tradicionales. Pero sí tenemos a un Judas diciendo que él ayudó a Jesús para él poder liberarse de la carne, y él ayudó a Jesús a morir para entonces llegar a este estatus en el topos Uranus, en la deidad, en la cual todos podíamos participar según esta creencia o esta filosofía gnóstica. Y también presentan partes muy importantes en cuanto al plan de salvación, en cuanto a la encarnación, en cuanto al tema de cómo comprendemos la figura de Cristo, si fue un Cristo, digamos, que se encarnó en una persona, o justamente Cristo es encarnado, ¿cierto?, desde su inicio, siendo justamente hijo de Dios y siendo hombre, plenamente hijo de Dios y plenamente hombre. Entonces hay esas cosas que el gnosticismo empezó como a hacer tambalear algunas verdades que ya se creían que eran importantes y claras en la palabra de Dios, y empezaron a poner en tela de juicio algunas verdades que son importantes. Por eso el Evangelio de Juan escribe en cuanto a eso, Pablo escribe en cuanto a eso. Así que cuando hablamos acerca del grupo de los apócrifos, estamos hablando de varios escritos, algunos de ellos positivos, yo podría decir, no necesariamente inspirados como los que tenemos en la Biblia, pero sí que nos hablan unos detalles interesantes acerca de lo que creían los cristianos durante los primeros siglos, y tenemos unos muy peligrosos que ahora han retomado auge desde su redescubrimiento, ya que la mayoría fueron perdidos y no se encontraban ningún registro de ellos. Pero en el año 46 tenemos a Nag Hammadi, tenemos el Evangelio de Judas, que fue descubierto en la década de los 70, y ahora, recientemente, hace un par de años, es que es publicado, y probablemente vamos a encontrar otros escritos similares, pero son posteriores a los evangelios que tenemos en la Biblia. Estos seudónimos, para los famosos o los infames, en el caso de Judas, no son originales. No son relatos que pertenecen al relato de las personas que conocieron a Jesús. Algo así como yo escribir una biografía de Cristóbal Colón y decir que soy Isabel, la reina de España, unos 500 años después. Quizás mi libro, que muchas personas lo considerarían importante si yo digo que fue un libro original. Sin embargo, al ser un seudónimo, no tiene valor histórico en el sentido bíblico, ni tampoco tiene valor doctrinal, porque las enseñanzas que tienen no son enseñanzas consistentes con lo que enseña la Biblia. La gran cantidad de escritos que surgieron en los primeros siglos sobre la vida de Jesús y de los discípulos causaron confusión entre lo que sería verdadero y lo que no. ¿Cómo entonces la aparición de estos libros influenció en el armado de la Biblia que se lee hoy? Los cristianos del primer siglo tuvieron que decidir qué elementos o qué escritos iban a entrar en la Biblia y qué escritos no iban a entrar. No fue una idea de ellos, fueron los herejes, Orígenes en este caso. Tenemos que él hizo su propio canon o su propia regla. Él decidió tomar todo aquello que
era griego, lo que no era judío, y entonces preparó su propia Biblia, una Biblia bastante finita. Todo lo que era judío, todo lo que era semita, lo echó hacia un lado. Esta tendencia antisemita la vemos bien fuerte en los primeros siglos. El rechazo del sábado nace de esta influencia antisemita. Así que los cristianos reaccionan a lo que están haciendo los herejes. Así que ellos no tienen la intención de hacer un canon como tal, sino que al ver que algunas personas están tratando de juntar una serie de escritos como los auténticos, ellos deciden entonces sí ponerse de acuerdo las diferentes iglesias, la iglesia de Alejandría, de Siria, iglesias en Corinto, iglesia en Atenas, iglesia en Nicea, y entonces ellos presentar una lista de escritos que eran aceptables para leer en la iglesia o entre los grupos cristianos, porque aún durante este tiempo las iglesias son iglesias casas, son grupos aislados, no tenemos la iglesia aceptada por el imperio. Así que ellos preparan estas listas que variaban en ese tiempo, muchas de ellas no incluían el libro de Apocalipsis. Así que estas listas las van moldeando y se van poniendo de acuerdo y reconociendo que aquellos escritos que son del primer siglo, que podemos corroborar que fueron escritos por Pablo, Juan, Pedro y los evangelistas, estos eran los que iban a ser aceptados. Aquellos que pasaban del primer siglo y que no habían sido escritos por aquellas personas que conocieron a nuestro Señor o aquellas personas que fueron parte de la iglesia primitiva, no iban a ser aceptados, por lo menos canónicamente. Algunos de ellos sí se podían utilizar en otras partes de la liturgia, como el caso de las otras cartas que he mencionado, pero litúrgicamente solamente los que tenemos nosotros en nuestro Nuevo Testamento. Y de alguna manera rechazar todo aquel cuerpo de escritos apocalípticos y apócrifos y con seudónimos que trataban de influir a los cristianos, rechazarlos totalmente para mantener la doctrina pura. Todo esto antes que Constantino se convierta en cristiano, y todo esto antes que la iglesia de Roma se convierta en una iglesia que tiene poder sobre las otras. La iglesia de Roma era una más, un obispado más entre varios que había en el cristianismo primitivo, y el obispo de Roma no tenía ningún tipo de poder sobre los otros. Es más adelante cuando el imperio se une a la iglesia, cumpliéndose la profecía de Apocalipsis, que entonces sí se imponen ciertos criterios sobre el resto de la iglesia. Al estudiar los evangelios apócrifos y los libros agnósticos, ¿es posible encontrar semejanzas con los relatos y los conceptos presentados en los libros canónicos? ¿Y qué al respecto de las diferencias? ¿Perjudican la comprensión e interpretación de las Sagradas Escrituras? Tenemos algunos de estos evangelios apócrifos son muy especiales. En el caso del evangelio de Tomás, tenemos que hay unas contribuciones grandes en cuanto a dichos, parábolas, sermones, similares a los que tenemos en los evangelios, que no podemos descartar que algunas de estas frases, parábolas o algunos de estos sermones o algunos de estos fragmentos fueran parte de la querigma o parte de la tradición oral de lo que Jesús pudo haber dicho, simplemente que están unidos a otros escritos, los cuales lo hacen que fueran descartados, y siendo que postdata el primer siglo, pues no se incluye entre los evangelios. Sin embargo, sí tenemos algo que aprender en la literatura del primer siglo, que es hermoso, que nosotros que pasamos tiempo leyendo a autores contemporáneos y personas que presentan sermones que son muy lindos e inspiradores, podríamos tomarnos el tiempo y leer lo que estos primeros cristianos estaban leyendo y considerando como digno de poder discutir en las casas iglesias. Sin embargo, tenemos también doctrinas que son horribles, como el caso del gnosticismo, filosofías que son inaceptables, asuntos como el antisemitismo de algunos cristianos y el rechazo de doctrinas bíblicas. Alguien mencionó que tratar de encontrar verdades de estos libros es como buscar, ¿cierto? Allí sería, bueno, podríamos decir un refrán más conocido como una aguja en el pajar, es decir, llevan más a la confusión que verdaderamente a lo que es la esencia de la verdad de ese tiempo, porque están mezclados un poco con fantasía
un poco con ideas personales de aquellos autores que querían tener notoriedad, y para poder tener notoriedad entonces ellos dicen cosas que no hay a ciencia cierta evidencia de que sean reales. Bueno, quizás para el presente nosotros vemos mucho en las películas el hecho de que el alma se despega, ¿cierto? Podríamos decir así por usar un término más nuestro, se despega del cuerpo, ¿cierto? Ellos tenían, los gnósticos tenían ese concepto, ¿cierto? La materia, el bien y el mal, entonces el espíritu, el bien, el mal con el cuerpo, y entonces el concepto de salvación que ellos tienen o tenían es la liberación justamente del espíritu desde el cuerpo. Por eso también hablaban allí de un Cristo encarnado. Algunos hasta llegaron a decir, bueno, que era en apariencia, se veía que era una apariencia, pero que no era algo real. Es decir, giran en torno a eso, ¿no? Y poniendo en duda la verdadera encarnación de Jesús, del Maestro. Entonces, si a los escritos, ¿cierto?, le sacamos esa esencia de lo que fue Cristo, nuestra fe se diseca, nuestra fe pierde valor, porque no tiene una sustancia, no tiene ¿cierto?, dónde aferrarse, porque entonces allí el gnosticismo pone dudas en cuanto a la veracidad, en cuanto a la realidad, en cuanto a la naturaleza del mismo Cristo, y también fíjate que una cadena lleva a otra. Si no tenemos, digamos así, claridad en cómo justamente la figura de Cristo, 100% humano, 100% divino, tampoco vamos a tener claridad en cuanto a la naturaleza de la palabra de Dios, de la Biblia, ¿cierto? Ahí 100% humana y 100% divina. Así que tenemos que tener cuidado, prudencia y estudiar en forma clara, objetiva, en forma desapasionada estos escritos, para nosotros poder entender un poco acerca de lo que o las personas que eran cristianas durante esos primeros siglos creían y practicaban. Hay cosas que verdaderamente uno se pregunta cómo sucedió o por qué hay ciertas diferencias, pero no por ello entonces yo voy a dudar. Algún día tendremos claridad o mayor visión en la comprensión, pero nunca yo me debo acercar a la Biblia justamente con un enfoque de duda o de sembrar la duda, sino más bien yo me acerco a la Biblia y si verdaderamente no entiendo un pasaje, sigo estudiándolo, pero no lo desacredito, y que si hay disparidad en contenido en ciertas partes, ¿cierto?, de los evangelios o también en ciertas partes de las escrituras, pues bien, tendremos que ver si esa disparidad, esas modificaciones o esos cambios, esas divergencias verdaderamente hacen al contenido esencial o no. Y entonces allí si no hacen, entonces no le demos importancia y busquemos lo que verdaderamente el mensaje quiere decirnos, que eso es lo útil para nosotros y para el crecimiento de nuestras vidas. Así como los libros canónicos, los evangelios apócrifos y algunos libros agnósticos han permanecido hasta hoy. Aunque haya diferencias, muchos afirman que son útiles para el estudio bíblico. ¿Podrían estos libros también ser considerados inspirados por Dios? ¿Se puede confiar en las teorías allí presentadas? Cuando el apóstol Pedro habla acerca de la inspiración, en Primera de Pedro, él, quien era un pescador, él utiliza una palabra, la palabra para inspirar tiene la raíz con neuma, de neumático, de llanta, de lo que se utiliza para los coches, automóviles, moverse, porque es la palabra para aire. Nos dice que el Espíritu Santo era como un aire que soplaba y hinchaba las velas y los movía de un lado hacia el otro. Y dice que toda escritura es inspirada por Dios y permanece para siempre. Así que ese grado de inspiración o de movimiento o de dirección de parte de Dios, nosotros no la podríamos poner livianamente sobre cualquier persona. Hay que juzgarla, hay que probarla, como en el Antiguo Testamento se hacía con los profetas, su veracidad, su antigüedad, su consistencia, la vida de esa persona. Estos son elementos para saber quién es un profeta. Y desgraciadamente muchos de estos libros pues no lo pueden sostener. Por esa razón yo no los considero inspirados en el mismo sentido que estas cartas o estos evangelios que se encuentran en el canon bíblico.
Los evangelios gnósticos presentan mucha variedad y diferencia en cuanto a temas principales. Los libros canónicos justamente fueron recopilados y fueron reconocidos porque seguían la misma veracidad de los libros del Antiguo Testamento. Y entonces si nosotros tomaríamos en cuenta de que estos libros fueron inspirados, es imposible, porque justamente la inspiración no va a producir este choque entre la misma inspiración. La inspiración a lo largo de los años fue reafirmando el mismo mensaje, y eso es lo que nos ayuda a decir cuando Moisés empieza a escribir, ¿cierto?, los primeros allí libros, esa misma veracidad se mantuvo y se mantiene hasta el día de hoy, es decir, el Espíritu Santo trabajando. Sin embargo, sí yo podría decir que la carta de Clemente o el Didache, el primer catecismo cristiano, sí tiene cierto grado de inspiración, de que Dios le habló como yo he sido inspirado para predicar o para escribir algún artículo, que tenga un sermón, o cualquier persona que está en comunión con Dios y pueda crear una canción inspirada en ese contexto, pero nunca en el contexto bíblico. Y nuevamente, hay que tener mucho cuidado con aquellos escritos que realmente presentan doctrinas equivocadas, que jamás podrían ser puestos en forma similar a los escritos que se encuentran en la Biblia. Hoy en día es muy común ver también en interpretaciones o en predicaciones, cuando muchas veces personas comienzan, ¿cierto?, a hablar y hacen una predicación y tiene mucho más de ellos de lo que justamente la Biblia dice. Es decir, hay ciertas cosas que nosotros debemos comprender en el estudio de la palabra de Dios. Es decir, si yo quiero tener una interpretación correcta, la misma Biblia me tiene que dar el significado, no yo darle un significado a la Biblia. Es decir, entonces yo veo en los evangelios gnósticos, veo mucho de la persona y poco de Dios. Es como decir, la persona utiliza el escrito de la Biblia para fortalecer su posición, cuando debería ser lo contrario. Nosotros justamente utilizando nuestras palabras para dar, ¿cierto?, el mensaje de la Biblia, totalmente opuesto. Por eso yo no puedo considerar que podamos darle importancia a libros así. Los evangelios apócrifos han sido útiles para el estudio de la cultura cristiana de los primeros siglos. Ya los libros agnósticos presentaron dudas y conceptos contrarios a las verdades bíblicas. Aún así, no todas las religiones están de acuerdo sobre este asunto, y por eso existen diferentes Biblias en la sociedad. La versión griega del Antiguo Testamento incluyó varios escritos, como el caso de Tobías, Macabeos, Judith y otros escritos que son considerados como apócrifos o deuterocanónicos. Cuando Jerónimo tradujo la Vulgata al latín, tenemos que algunos de estos libros, o estos libros que eran considerados como fuera del canon por los judíos, fueron incorporados, y la Iglesia Católica sí los incluye en su Biblia. El Nuevo Testamento no. El Nuevo Testamento ellos no aceptaron ninguno de los libros considerados como apócrifos o deuterocanónicos. Sin embargo, la Iglesia de Etiopía acepta Tercera de Corintios. Tenemos que algunas iglesias ortodoxas aceptan, en el caso de los armenios, el relato de Hermas, del pastorcillo Hermas. Tenemos aún algunos cristianos que aceptan a Enoc, los escritos de este libro deuterocanónico, porque es bien similar al libro de Judas y el libro de Apocalipsis, algunas de las descripciones que allí se encuentran. Sin embargo, estos cristianos que aceptan los escritos deuterocanónicos o apócrifos, aún ellos no siempre le dan el mismo valor o la misma autoridad que le dan a los 66 libros que se encuentran en la Biblia. Los cristianos que se adscriben a la fe protestante solamente aceptan los 66 libros que se encuentran en la Biblia, los cuales indudablemente, como bien dice Pedro en su carta, pues habéis nacido de nuevo, no de semilla corruptible, sino incorruptible, por medio de la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Toda carne es como la hierba, toda la gloria del hombre como la flor de la hierba. La hierba se seca y la flor cae, pero la palabra del Señor permanece para siempre.